Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cántaselo al Señor, dile. Ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice. Dios les bendiga grandemente. Le hablamos de la Iglesia Defensores de la Fe, del barrio Callejones de Lares. El pastor está ausente hoy, está un poquito afectado de salud. Pero seguimos orando, sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si nos estás viendo, pastor, Dios te bendiga. Sé que pronto estarás por aquí nuevamente. Un saludito a toda esa gente que nos está escuchando a través de las redes sociales, a través de la emisora. Sabemos que estamos aquí como todos los jueves. ¿Qué nosotros hacemos aquí? Trayendo una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de aliento, hablando de un Dios real. Así que todos aquellos que nos están escuchando, buen provecho si ya almorzaron o si van a almorzar, ¿verdad? No sé qué están haciendo, pero quiero que me prestes atención, que me prestes oído, que escuches esta palabra. Quiero hablarte hoy de algo bien importante que a veces pasamos por alto y se llama agradecimiento. Quiero hablarte un poco del agradecimiento. Dios ha sido bueno conmigo, Dios es real. Y siempre que me escuche, siempre que me veas por ahí, me escucharás hablando de las maravillas, del amor de Dios, por agradecimiento. Y esto me llama la atención porque los que le servimos a Dios y leemos la palabra, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Que no se trata de manipulación, que no se trata, ¿verdad?, de mentira. La Biblia habla todas las cosas que están aconteciendo. Eso no nos causa miedo, eso nos causa confianza, eso nos causa disciplina, para seguir preparándonos para, ¿verdad?, para esa venida del Señor. Pero más que la venida del Señor que va a acontecer, yo aprendí a servirle a Dios por gratitud. Yo no sé por qué tú le sirves a Dios hoy. Yo no sé cómo tú conociste a Dios. Pero quiero hablarte de la gratitud. Y cuando hablo de la gratitud, ¿verdad?, de ese agradecimiento, de tu poder ser agradecido, de tu poder entender quién te ha bendecido, quién te ha dado todo lo que tienes. Y muchas veces nosotros pensamos que es por nuestra fuerza y que nosotros lo hacemos porque, ¿verdad?, nos hemos fajado. Y sí, tiene parte que ver nuestra disciplina, las cosas que hacemos, pero todo lo que hacemos gira alrededor de Dios. Lo bueno y lo malo gira alrededor de Dios. Todo gira alrededor de Él. Génesis capítulo 1 me dice a mí que Él creó los cielos y la tierra y que la creó para que nosotros la pudiéramos enseñorear, para que nosotros pudiéramos vivir en ella. Dios permitió todo. Separó las aguas de las aguas dulces de las aguas saladas, hizo el día y la noche. Dios es maravilloso. Y ese Dios que yo he conocido es el que yo quiero que tú conozcas hoy
y que aprendas a vivir por agradecimiento. Que no le sirvas a Dios por miedo y que puedas buscar a Dios en agradecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos escribimos de buscar a Dios porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien o porque muchas veces simplemente no queremos ir, no creemos. Pero cuando yo entiendo el sacrificio que hizo Dios por nosotros, yo aprendo a ser agradecido. Y aquí hay un relato en la Biblia que me llama la atención, que voy a compartir con ustedes. En Lucas capítulo 17, verso 11. De 10 personas que estaban enfermos. Y esas 10 personas estaban buscando un milagro. Y así como esas 10 personas, yo quiero que tú y yo analicemos nuestra vida en el día de hoy. Que tú puedas mirar y agradecer por lo que tienes. Muchas veces nosotros queremos y anhelamos ciertas cosas y tenemos ciertas metas y como no hemos logrado eso, nos frustramos en la vida. ¿Qué trae eso? Trae ansiedad porque estamos con un exceso de futuro, trae desesperación en nuestra vida, pero un corazón agradecido está tranquilo y entiende que lo que es para ti va a llegar. Lo que Dios tiene para ti va a llegar de una manera u otra. Así que no te desesperes. Yo quiero que tú aprendas a ser agradecido hoy. Agradecido por la familia que tienes, agradecido por los amigos que tienes. Y Dios siempre va a poner a alguien a tu lado. Y esto está, mira, es que todo está en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque quizás dije agradecido por la familia que tienes y quizás tú me digas, es que yo no tengo a nadie. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, que está María, su madre ahí, terrenal, le dice a Juan, su discípulo, le dice, aquí tu hijo y aquí tu madre. Que eso se predica mucho en Viernes Santo. Una de las pocas palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto a mí me vuela la cabeza porque me lleva a entender que no necesariamente tiene que ser alguien de sangre. Que Dios siempre va a poner a alguien en el camino que te va a ayudar. Pero si no somos agradecidos no vamos a poder entender que es Dios. Que siempre va a poner a alguien que siempre va a hacer algo a tu favor. Nada más que tú estés respirando hoy, eso fue la gracia y la misericordia de Dios que vino sobre nosotros. Que el sol saliera, que pudiéramos tener alimento. Óyeme, y si estás careciendo de algo, llámanos. 897-1200. Dios ha preparado la iglesia para suplir todas nuestras necesidades. Nosotros como iglesia hemos aprendido a trabajar porque somos el cuerpo de Dios. Y sé que estamos dispuestos a suplir tu necesidad. Yo sé que hay muchas necesidades espirituales. Yo sé que hay muchas condiciones que están atravesando la vida del ser humano hoy en día. Pero es porque no somos agradecidos. Porque cuando yo tengo gratitud por lo que tengo, no tiene que ser mucho. Yo voy a vivir feliz y voy a ser un hombre o una mujer que no va a vivir con ansiedad ni depresión. Te estoy dando estas herramientas porque esto es lo más que está atacando hoy la sociedad. Queremos tener lo que no podemos. Y cuando digo lo que no podemos es que muchas veces monetariamente no podemos alcanzar muchas cosas. Y esto nos lleva ¿a qué? A tener una vida de fracaso, una vida de dolor, una vida de tristeza. Tomamos muchas decisiones a la ligera. Ahora bien, mira lo que dice en Lucas capítulo 17, verso 11. Aconteció que yendo a Jerusalén, ¿quién estaba yendo a Jerusalén? Jesús y sus discípulos. Pasaban por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Bien, Jesucristo estaba pasando por Samaria. Estaba pasando por este lugar y se encuentra con 10 hombres. Como no explica el mapa específicamente, dice que era entre Samaria y Galilea. Pues ahí estamos hablando que estaban los judíos y estamos hablando que estaban los samaritanos. Estaban hablando de dos naciones. Los samaritanos eran mezclados o mestizos en cultura porque papá o mamá eran de diferente nacionalidad. Por ejemplo, yo tengo un papá dominicano y una mamá puertorriqueña. Pues así pasaba con los samaritanos. Tenían quizás un papá o una mamá judía, pero tenían el otro familiar era de otra nación y esto los hacía mestizos y los separaba de lo que era la religión judía. Ahora bien, dice que habían 10 hombres que salieron al encuentro.
Estos 10 hombres que fueron a ese lugar estaban enfermos de una condición de la piel. ¿Qué pasaba? Que aquellos que estaban enfermos por una condición de la piel en aquel tiempo no podían estar con la otra multitud o con los otros pueblos. Tenían que estar aislados, no podían estar juntos. Esto me acuerda a mí a cuando llegó la pandemia en el 2020, donde separaban la gente enferma, donde no las podían ver, donde si tú no tenías esto, tú sentías esto, tenías que estar aislado. Y qué difícil se hacía eso, ¿ah? Tú no podías ni estornudar, porque decía, no, tú estás enfermo, aléjate de aquí. Imagínense en esa gente que estaban pasando por una condición y ellos, a tal desesperación era, como eran aislados de la población, pues decidieron juntarse. Habían 10 enfermos juntos de la piel. ¿Qué pasa? Que en aquel tiempo había unas cosas que hacer para tú poder salir de ahí, para tú poder ser sano. Pero ellos habían escuchado de un Jesús que venía haciendo milagros, que venía sanando, que venía libertando, que venía haciendo milagros, y ellos se encuentran con Jesús. Y como Jesús estaba pasando por allí, ellos no se podían acercar. Y dice el verso 13, alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. O sea que ni siquiera lo estaban reconociendo como Dios. Le dijeron Maestro. ¿Por qué? Porque Él sabía la palabra, porque Él es la palabra. Por eso dice Juan, en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era la palabra activa, era la palabra viva. Era la palabra visible, donde dice Hebreos que preparó un cuerpo. Ese Jesús, que es nuestro Salvador, está ante esta gente que está pasando por una situación. Y ellos le gritan, porque su desesperación era tanta. Imagínense ustedes que no tengan solución, que tengan una enfermedad donde tengan que estar aislados. Y a muchos nos pasó en el 2020. Muchos corrieron a Dios, otros se alejaron de Dios, ¿verdad? Pero ¿dónde está la gratitud? Ahí es donde yo digo, ¿dónde está el agradecimiento de que hoy pasamos una situación difícil? Y más Puerto Rico, que ha pasado muchas, y hoy estás aquí. Hoy me estás escuchando, hoy me estás viendo. ¿Dónde está el agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida? Mira, detente un momento y dale gracias a Dios, eso no cuesta nada. Enseñémosles a nuestra niñez a buscar a Dios, a ser agradecidos, a dar gracias por algo tan sencillo como los alimentos. Hay que ser agradecidos. Mi pregunta es, ellos van ante Jesús, conociendo todas las cosas, siendo Dios los conoce. Pero me hacía esta pregunta. Jesús le dijo cuando lo vio, vayan y muéstrense a los sacerdotes, y vamos a entrar en eso ahora. Pero yo me hacía esta pregunta. ¿Qué merecían ellos para que Dios hiciera un milagro? ¿Qué merecemos tú y yo para recibir un milagro de parte de Dios? Cuando nosotros somos pecadores, cuando todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, cuando ni siquiera podemos darle el primer lugar a Dios, ¿qué merecemos nosotros? Ahí es donde entra, cuando tú tienes agradecimiento, la honra. Y tú aprendes a honrar a Dios. Y tú aprendes a honrar a tus familiares. Y tú aprendes a honrar a tus amigos. Muchas veces nos han dado la mano, pero nosotros, ¿qué hacemos? Seguimos ensuciándolo, haciéndolo mal, fallándole a las personas. Nos dan la mano y nosotros traicionamos su confianza. Y así mismo lo hacemos con Dios. Traicionamos la fe, traicionamos lo que es la gratitud a Él y no queremos hacerlo. Mira, la honra es la importancia de tú considerar algo o alguien que tiene un gran valor. Para yo tener agradecimiento, yo tengo que entender que yo tengo que agradecer por las cosas que tienen valor para mi vida. Pero si no tienen valor para mi vida, yo no lo puedo agradecer. ¿Eres agradecido con Dios? Y muchas veces somos de los que Dios nos ha dado abundancia, ya sea en salud, ya sea en sabiduría, no sé que Dios te ha dado abundancia, pero sea agradecido y compártelo con otro. Jesús encuentra a esta gente y le dice, vayan y muéstrense hacia los sacerdotes. La religión judía en aquel tiempo, los sacerdotes tenían un rol bien importante. Eran el intermediario a Dios. Tú no podías acercarte a Dios si no era por medio de ese sacerdote que ofrecía un sacrificio para que por lo menos pudieras recibir un perdón
por aquel momento momentáneo, por aquel tiempo, por aquella temporada, de las cosas malas que hacíamos. ¿Qué pasa? Que él le dice, váyanse ante los sacerdotes para que hagan ese ritual que hacían los judíos, que era de purificación, donde tenían que llevar 2 palomas, donde tenían que llevar madera, donde tenían que llevar agua limpia y hacer un sinnúmero de cosas para ver si era sano en aquel momento. Y tenía que alejarse 7 días solo para ver qué sucedía, volver al sacerdote a ver, ok, ahora hubo sanidad, pues ahora vamos a hacer otro sacrificio de gratitud. Pero qué bueno que hoy en día no tenemos que hacer ese sacrificio. Jesucristo dijo que Él quería nuestra vida. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Frutos de labios que confiesen su nombre. Si tú tienes gratitud a Dios, con la gratitud tú vas a tener la honra. Tú vas a saber cómo honrarlo. Tú vas a saber cómo agradecerlo. Tú le vas a dar su lugar. Dios no comparte la gloria con nadie. Y a veces nosotros estamos equivocados. Y no estoy hablando de las cosas mal que podamos hacer, porque te dije ahorita que todos somos pecadores. Aquí no se salva nadie, todo es por medio de Jesucristo. Pero cuando yo soy agradecido y entiendo lo que Él hizo por mí, oh, wow. Yo no vivo por miedo a perderme, yo no vivo por miedo a fallar, porque yo sé que el amor me va a llevar a tratar de no hacerlo, porque la gratitud, esa gratitud que yo tengo sobre Él, yo voy a poder entonces entender que sí, que voy a ser agradecido y que voy a hacer lo correcto y voy a tratar de hacer menos cosas malas y voy a comenzar a ayudar a mis padres y voy a comenzar a honrar a mis abuelos y voy a comenzar a honrar a mis hijos, a mis tíos, a honrar a mis... Mira, hay amigos leales, hay amigos buenos todavía, hónrelo. Aquellos amigos que te regañan, que quieren el bien para ti, que te dicen, mira, lo estás haciendo mal, eso es un buen amigo. El que te acerca a Dios, eso es un buen amigo. Sea agradecido con lo que Dios te ha puesto en el camino. Y aquí entramos en algo bien importante. Y es que hoy en día las guerras familiares son impresionantes en las familias. Cómo se pelean por lo material, cómo no se ayudan, cómo no pueden cuidar a sus padres que sus padres cuidaron de ellos. ¿Sabe? Está pasando muchas veces. Y no es por juzgar, no es por señalar, es lo que sucede, es lo que yo veo. Tantas familias que yo veo, tantas situaciones que yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos estar unidos? ¿Por qué no hay un agradecimiento? ¿Por qué no puede haber una gratitud? ¿Por qué no puede haber una honra? Cuando Dios me da mandamientos, incluso me dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa. Y yo veo todas estas cosas y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y este es mi llamado hoy. Mi llamado es a que crees conciencia. Mi llamado es a que tengas gratitud. A que entiendas que Dios te está llamando y que Dios te dice, oye, mira, sé agradecido primeramente con Dios. ¿Por qué? Porque Él no te falla, no te abandona. Él prometió estar contigo. Él prometió estar contigo y Él dio la vida por ti y por mí. Él se lo dijo a Nicodemo. Él le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mi Padre amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, que soy yo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira esto, y te explico por la palabra. Mira lo que pasó aquí. Él le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. No tuvieron que hacer ningún ritual. No tuvieron que ir a donde ningún sacerdote, porque ya se encontraba el que iba a ser el sumo sacerdote sacrificado. Obviamente ellos no lo entendían, pero tú y yo tenemos la palabra. Y te invito a que leas la palabra para que no te manipule nadie. Porque muchas veces usamos el pretexto de no buscar a Dios, de no ir a la iglesia, porque cualquiera nos engaña. Pero lo seguro, si no leemos la palabra de Dios, si no entendemos que está ahí para nosotros, para que nadie nos engañe. Y mira lo que pasó. Dice la Biblia que ellos fueron limpiados. No tuvieron que llegar ante el sacerdote. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. 10 fueron sanados y uno volvió en agradecimiento. Ahora bien, dice que se postró sobre su rostro de los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Les hablaba ahorita que los samaritanos no eran de la religión judía. ¿Por qué? No los querían ahí porque eran mezclados. Eran bien estrictos con eso. Adoraban un solo Dios.
no podían ser mezclados y tenían ciertas cosas que hacían, como lo de la purificación, donde tenían que limpiarse, donde tenían que hacer muchas cosas para poder cumplir con los mandamientos que Dios le dijo, que eso sería otro tema. Pero te traigo esta pequeña información para que entiendas a dónde te quiero llevar. Y es que el que viró no tenía sacerdote, porque como no era judío, no tenía a dónde ir a presentarse. La Biblia no dice aquí qué pasó con los otros 9, pero los otros 9 conocían un sacerdote, sabían lo que tenían que hacer, pero en el camino sucedió algo inesperado. Cambió la rutina, cambió la religión. Y cuando digo cambió la religión, es la religiosidad que muchas veces nosotros tenemos, de que tiene que ser algo donde tiene que ser de una forma que no es como Dios lo hizo. ¿Y qué te estoy queriendo decir aquí? Que no tienes que ser bueno para buscar a Dios. Eso es religiosidad. Tú tienes que buscar a Dios, lo que necesitas es ser agradecido. Entender que eres pecador, como yo lo soy. Simplemente con tú ser agradecido y reconocer que tu voluntad se rinde a Dios, las cosas cambian y son diferentes. Ahora bien, este hombre no tenía dónde adorar y vuelve a postrado reconociendo que era Dios, porque por medio de su milagro tuvo gratitud, tuvo agradecimiento de entender quién era el que lo estaba llamando, quién era el que lo había sanado. Los otros 9 podían virar, porque ellos no llegaron a ese lugar hacia el sacerdote a hacerlo como siempre se hacía. Esta vez fue algo diferente. Esta vez el velo fue roto. Esta vez dijo: yo soy el intermediario, yo soy el que sano, yo soy el que restauro, yo soy el que levanto, yo soy el que hago. Jesús estaba mostrando que Él era el Cristo. Así que esto fue un milagro extraordinario, porque mucha gente Jesús los tocaba y fueron sanos. Estos fueron sanos sin tocarlos, 10 al mismo tiempo de una enfermedad llamada lepra. Y lo impresionante de esto, que no los tocó y que no tuvieron que llegar ante el sacerdote. O sea que Jesús hizo esto con una intención, claro que sí. Ellos no la entendieron, pero tú y yo hoy la entendemos. Para mostrar que Él era el camino, la verdad y la vida. Para mostrar que solamente por medio de Él era que íbamos a obtener ese sacrificio perfecto y íbamos a obtener la salvación. ¿Por qué yo te estoy trayendo este tema? Porque yo veo que muchas veces Dios nos resuelve los problemas y nosotros como que no somos agradecidos con Dios. Buscamos a Dios cuando todo nos va mal, que no es que está mal eso. El problema es que cuando las cosas ya no están mal, pues no buscamos a Dios. Cuando las cosas ya están bien, nos desviamos y nos olvidamos de Dios. No, pues seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Y creemos que estamos utilizando a Dios. Pero no es así. Porque si tú te fijas, Dios sanó a los 10. ¿Tú te crees que Dios no sabía que 9 no iban a regresar? Claro que sí. Pero sabía que uno sí lo iba a reconocer. ¿Y por qué lo reconoció? Porque no tenía sacerdote. Porque no tenía dónde ir a presentarse. Y dijo: espérate, pues me voy a presentar al que me sanó. Pero cuando él se presenta al que lo sanó, se dio con la verdad, con el camino y con la vida. Espérate, este es el Cristo que sana. Y se postró. Y algo de lo que me llama la atención es que se postró ante Dios y le dio gracias. Y glorificó a Dios en alta voz. No nos cansemos, seamos agradecidos, no nos escondamos de adorar a Dios, de poder darle gracias por lo que somos. Muchas veces nos avergonzamos de Él y creemos en Dios, pero lo tenemos oculto. Y cuando llegamos a ciertos lugares o a ciertas personas, no lo hacemos. No te avergüences de Dios. Sea agradecido con lo que ha hecho. Este hombre gritó a viva voz, imagínense, ya no tiene que estar aislado. Fue sano. Dijo: Señor, aquí estoy. Gracias por sanarme. Se postró, dio gracias, postró su voluntad, su orgullo. Postró todo lo que tenía. Se puso sobre los pies de Dios. Y Jesús le dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? Le preguntó a ese: ¿y los 9 dónde están? Y yo te pregunto: ¿dónde estás tú parado? Con todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no has agradecido? ¿Por qué no vas al templo a darle gracias a Dios? ¿Por qué no te congregas? ¿Por qué no buscas a Dios? Es necesario darle gratitud a Dios, es necesario darle gracias a Dios. ¿A que yo le dé gracias a Dios en mi casa? Claro que sí. Es una devoción todos los días.
Pero cuando tú tienes una gratitud hacia Dios, tú vas más allá de eso. No solamente en tu casa, lo haces en el trabajo, lo haces en lo que estés haciendo durante el día, en lo que tú hagas, en todo tu entorno. Y esa gratitud te va a llevar a servir a Dios. Y esa gratitud te va a llevar a servir a otros. Y esa gratitud, ese agradecimiento, esa honra te va a llevar a honrar a tus familiares y a tus amigos. No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino un extranjero. Mira la pregunta que hace Jesús. Obviamente sus discípulos estaban ahí. Les estaba dando una enseñanza también a sus discípulos. Le está diciendo, no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino uno extranjero. ¿Sabe? Ustedes que me conocen, ustedes que han escuchado de mí, que yo soy Dios, que yo se supone que soy el primero, y no me han dado gratitud, y no hay un agradecimiento, y no hay una devoción. Es una pregunta seria, es una pregunta interesante para nuestra vida, de cómo nosotros agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho por nuestra vida. Y tú dirás, Dios no ha hecho mucho por mí. Yo quiero decirte que sí ha hecho mucho por ti. Y que si tú te encaminas en Dios, vas a ver cosas que ni imaginaste. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice la Biblia, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Si tú buscas vas a encontrar, y si tú lo llamas, Él te va a responder. Dice que nosotros clamamos a Dios, y dijo el salmista, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y que un Dios se incline ante el ser humano a escuchar, eso es algo grande, eso no es cualquier cosa. Que un Dios muera por ti, ¿sabes? Cuando en otras religiones, en otros lugares, tienen que morir por su Dios. Y nosotros tenemos la bendición, Puerto Rico y todo aquel que nos está escuchando, de tener un Dios que muere por nosotros y que se inclina a escuchar nuestro clamor, que sabiendo que somos pecados, Él dice no, que sabiendo que muchas veces no somos agradecidos, dijo, voy a hacer un sacrificio, hágase tu voluntad, pasa de mí esta copa. Le dijo Jesús cuando estaba en su humanidad, y cumplió un sacrificio cuando dijo, consumado es. Así que nada más, aunque Dios no nos dé las cosas que nosotros queremos, que a veces son antojos y caprichos, que verdad que tenemos, muchas veces son peticiones, claro que sí, pero lo que quiero que tú entiendas es el agradecimiento que muchas veces no entendemos, que es por medio de Jesucristo que tuvimos la salvación. Y mira lo que dice aquí, cuando Él le hace esta pregunta, que le dice, ¿dónde están los 9? No se supone que volvieran los otros que son de mi religión, que me conocen, que saben que yo soy el Cristo, que saben que yo soy el Dios. Pero tú, que eres de otra nacionalidad, me conoces y me das agradecimiento. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque Dios no solamente viene a darnos las cosas que nosotros necesitamos. Porque Dios no solamente viene a darnos, ¿verdad?, salud. Dios no viene a darnos alimento. Dios no viene a darnos el trabajo que deseamos, el carro que deseamos. Dios vino a darte salvación y vida eterna. Eso es lo primero. Dios vino a darte salvación y vida eterna. Tengo que repetirlo porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida eterna, donde dice la Biblia que no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. ¡Wow! ¿Sabe? Dios nos está dando una vida eterna gratis. Cuando sabemos que por todo cobran, que cuando sabemos que todo es por algo a cambio, pero Dios, sin embargo, dice, ¿qué tú me puedes dar a cambio? ¿Qué nosotros le podemos dar a Dios? Nada. Agradecimiento, simplemente gracia, honra, simplemente gracias, Señor, gratitud por lo que tú hiciste por mí, por lo que tú hiciste por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel, todo aquel, no importa cómo tú seas, cómo te veas en el espejo, no importa, aleluya, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Dios está dispuesto a bendecir tu vida. Así que agradécele. Ten gratitud sobre Él. Dile ahí donde tú estás, Señor, quiero agradecerte por lo que has hecho en mi vida. Cuando yo entiendo la gratitud, yo comienzo a ver todo lo que hacen por mí. Todo lo que han hecho por mí. Y yo quiero agradecer a todo aquel que me ha dado la mano, aquel que me ha ayudado, que me ve, que me escucha. Porque
Dios siempre ha puesto gente buena en el camino. Dios siempre pone gente agradecida y que está ahí para ti. Ya te dije, no tiene que ser un familiar. Pero también tú, con esa gratitud, con ese agradecimiento, comienza a ayudar a otros. Deja que tu hogar se organice, deja que tu casa se organice, deja que las cosas cambien. Mira, dice la Biblia en Génesis capítulo 33 que hubo una reconciliación de dos hermanos. Y esto a mí me llama la atención, porque Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Engañó a su papá, su mamá se prestó para eso. Aquí hay una escena familiar terrible, donde hoy en día no es la excepción, pasan muchas cosas así. Pero algo que me gusta de la palabra es que cuando tú tienes gratitud y tienes un encuentro con Dios, las cosas son diferentes. Y no importa lo que se rumore, porque fíjate que Jacob en ese capítulo 33 dijo, mira a ver dónde está mi hermano que me está buscando para matar, porque le robé la herencia, porque le robé todo lo que era de él, lo tengo yo. Y cuando vienen de allá con las noticias, mira, viene con 400 hombres. Álame, aquí se va a formar la guerra y van a morir todos. Pero Dios había puesto su mano para que no haya desgracia, para que no ocurra lo que sucede muchas veces, donde padres matan a sus hijos y hijos matan a sus padres, esposos y esposas se quitan la vida. Tenemos que parar a esto. Tenemos que dejar que Dios sea el centro de nuestra casa, que Dios organice todas las cosas. Tenemos que dejar que Dios sea el centro del hogar. Hay que tener agradecimiento para que todas las cosas se enderecen por medio de Él. Y dice la Biblia que fueron a este encuentro, pero Dios había tenido un encuentro con Jacob, lo visita, y Jacob tiene este encuentro con Dios y le dice, espérate, mi vida de aquí para allá tiene que ser diferente. Se postró en tierra, reconoció que estaba mal, y cuando llegó su hermano dice que lo abrazó y lo besó, y hubo sanidad. Aparte de eso, su suegro también lo estaba persiguiendo. Muchas cosas sucedieron ahí como familia, pero hubo sanidad. Y te puedo mostrar muchos más casos en la Biblia que hubieron. José, sus hermanos lo vendieron, pero hubo una gratitud, hubo un agradecimiento, porque José sabía quién lo había llamado. Y esto es para ti que me estás escuchando. Quizás tú no esperas o no has tenido la ayuda que tú esperabas de tus familiares, de tus amigos, pero yo quiero que tú tengas agradecimiento a Dios, porque el que te llamó es el que te va a ayudar. Y te voy a poner el ejemplo de José ahora. A él lo vendieron, lo encarcelaron, pero nada pudo detener su propósito. Esa túnica de colores por el cual él tuvo el sueño fue el segundo al mando después del rey. Dios lo puso en lo alto. Nada de lo que pasó pudo detener lo que Dios tenía para él. Y él, en agradecimiento a Dios, pudo sanar, perdonar a sus hermanos y que sus hermanos pudieran reconocer que Dios estuvo con él. Eso hace el agradecimiento. El agradecimiento hace que aunque no te hayan dado lo que tú esperabas, aunque no te hayan ayudado, pero cuando tú miras, Dios hizo ya por ti lo que tú necesitabas. Así que escúchame donde tú estás. Dios hace por ti lo que tú necesitas. Dios va a enviar a alguien, Dios va a hacer algo. Deja que tu corazón sane. ¿Ves? Porque Dios lo va a hacer, pero ¿dónde entra el agradecimiento de lo que te estoy hablando? Aquí es lo importante de eso. Aquí es lo importante de lo que te estoy hablando. Tener gratitud a Él. Jacob tuvo reconciliación con su hermano. Yo quiero que hoy tú te reconcilies con tu familia. Pide perdón, perdona. Yo sé que hay casos diferentes donde si la persona te sigue lacerando o lastimando, pues no te quedes ahí. Eso no es lo que estoy hablando. Pero muchas veces nos achismamos por cosas pequeñas. Muchas veces podemos perdonar y dejar todo atrás y empezar un ciclo nuevo. Muchas veces nosotros fuimos quienes tuvimos la culpa, pero no queremos reconocerlo. Tengamos gratitud por lo que han hecho por nosotros. Tengamos gratitud por lo que Dios ha hecho por ti. Agradece. Estas 10 personas, estos 10 leprosos, fueron sanos. Recibieron un milagro. Y hoy es el día del milagro para ti. Sí, hoy es el día, hoy es la tarde. Hoy es la tarde del milagro para ti. Pero ¿qué vas a hacer cuando recibas ese milagro? ¿Va a haber gratitud? ¿Estás dispuesto a agradecer por lo que Dios va a hacer? Ahorita vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por los milagros, vamos a ver ese Dios que todavía está vigente, cómo todavía hace,
Cómo todavía yo soy testigo en mi casa, en mi vida, cómo Dios ha ido obrando, cómo Dios ha hecho milagros físicos y también emocionales. Cómo Dios ha sanado en todas las áreas de nuestra vida por simplemente haber un corazón agradecido. Tú puedes ser el comienzo de algo grande. Tú puedes ser el comienzo de algo poderoso. Deja que Dios trabaje en tu vida. Agradécele a Él. Vive para Él en este día. Para que tú veas cómo todas las cosas comienzan a enderezarse. Cómo Dios comienza a obrar en tu familia. Yo lo creo, lo he vivido y lo vivo en el nombre de Jesús. Vamos a una pausa y regresamos ya mismo con agradecimiento. Aleluya. Porque por ella podemos... Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Aquí, este es tu programa Manantial en el Desierto y estamos aquí hablando de lo que es ser agradecido, del agradecimiento. Damos gloria a Dios por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Este programa ya lleva muchos años donde siempre traemos palabra de vida y esperanza. Y estábamos hablando del agradecimiento, estábamos hablando de lo que Dios hace por nosotros. En este caso, Lucas 17, del verso 11 en adelante, Dios sana a 10 personas de una enfermedad de la piel, una enfermedad por la cual era difícil en aquellos tiempos.
pero Dios hizo el milagro. Y así como esa palabra me inspira a mí, ver las cosas que Dios hizo, Dios sigue haciendo cosas grandes hoy. Yo sigo escuchando testimonios de cómo Dios sana, de cómo Dios liberta, de cómo Dios restaura. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Así que yo he visto a Dios obrar. Quiero preguntarte en esta tarde, si escuchaste este mensaje, ¿cómo te identificas en agradecimiento? ¿Cómo te ves ante estas 10 personas? ¿Te identificas como los 9? ¿Te identificas como el único que volvió agradecido, reconociendo y dando gracias por lo que Dios hizo? ¿Cómo te identificas en esta tarde? Si tienes una necesidad, una petición, escríbenos, llámanos, 897-1200. La palabra de Dios es viva y eficaz. He visto a Dios obrar y he visto la mano de Dios. Estas 10 personas recibieron un milagro al instante sin nadie tocarlo, simplemente por creer que había un Dios. Y si tú lees Lucas 17, un poquito más arriba, Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo que había que perdonar. Y si hicieran algo contra ti 7 veces, perdónalo. Y los discípulos le dijeron, Señor, pues aumenta nuestra fe. Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y le dices a ese árbol de sicómoro, dices a ese árbol, ¿verdad? Trasplántate al mar, será quitado y será echado al mar. ¿Qué es el grano de mostaza? Un granito tan pequeño, más pequeño que un grano de arroz. Ese granito tan pequeño, si tú lo siembras, crece en un árbol gigante. O sea, crece un árbol grande, crece rápido. Pero no solamente eso, lo que alimenta el grano de mostaza sirve como antibiótico, tiene muchos minerales y vitaminas. Siempre las cosas que Jesús decía eran con intención. Siempre las cosas que Jesús decía tienen un propósito y una enseñanza. Cuando tú vas, mira, y mucho más adentro de solo leer, sino escudriñar, te vas a dar cuenta que Dios dejó esto de estos 10 hombres para mostrarnos a nosotros que Él va más allá que la religión. Que a veces hasta la religión nos ciega y no somos agradecidos con Dios. Que a veces la vida y las cosas del diario nos están aconteciendo y no agradecemos. ¿Qué Dios hizo por ti que te olvidaste de Él? ¿En qué momento? ¿Cuánta gente conozco que ha conocido a Dios en este momento no le sirven y quieren dar el paso, quieren volver? Simplemente sea agradecido con Dios. Dile, Señor, le agradezco por lo que hiciste por mí. Voy a congregarme, voy a buscarte, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Cuál de esos 10 eres tú? Te pregunto en esta tarde. ¿Quieres recibir el milagro? Dios está dispuesto a hacerlo. Dios no mira tu condición, Dios no mira la fuerza o lo que tú tengas, el potencial, el dinero o tus recursos. Dios no mira nada de eso. ¿Qué estás vestido? ¿Qué tienes puesto? Nada de eso. Dios sanó a mucha gente mostrándole que el propósito de Él era salvarnos. Pero Él no miró la condición. Él no miró, fíjate, habían mezclado samaritanos y judíos, habían mezclados ahí. Él no miró, dijo, no, voy a sanar a los míos y a los otros no. Aquí el milagro son para todos. ¿Tú crees? El milagro va a ser para ti hoy. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? ¿Tú tienes fe? El milagro para ti viene hoy. Pero tienes que ser agradecido. Tiene que haber un agradecimiento. Simplemente dale gracias por lo que ha de venir. La Biblia me dice que nombre las cosas que no son como si fuesen. ¿Tú estás esperando un milagro? Hoy es la tarde. Yo siento el poder de Dios y sé que Dios hace. Sé que Dios trabaja porque Dios no depende de mí ni de ti para hacer un milagro. Él sigue siendo Dios. Y esa es su especialidad. Porque Él nos amó, porque Dios es amor. Y como Él es amor y Él nos amó a nosotros, simplemente su naturaleza es bendecirnos. Cuando Él nos creó del polvo de la tierra, Él buscó ese mejor polvo, esa tierra. No fue cualquier polvo, porque Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Es que a veces nosotros estamos equivocados. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos importantes para Dios. Somos su máxima creación. No son los animales. Mira, a veces yo veo cómo cuidan más un perrito que un ser humano. ¿Sabes? Somos su máxima creación. ¿Hasta dónde llega nuestro agradecimiento?
Si Dios salvó tu vida y tú entiendes que Dios ha sido bueno contigo, agradécelo. Y este mensaje es para todos. Es tanto para el que se ha apartado, para el que no conoce, como para el que conoce. Y también tiene que ser agradecido con lo que Dios ha hecho. Este mensaje es para ti y para mí. Seamos agradecidos en el día de hoy con lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos con todo lo que Dios ha hecho. Dice la Biblia que había una mujer en el pozo, también era samaritana, y le pidieron que se quedara 2 días allí. Se quedó allí con ellos, porque es que Dios no hace acepción de personas. Se sentaba con los pecadores, con los publicanos, con todo, porque a eso vino Jesús, a salvar el mundo. Así que ten gratitud hoy, porque Dios ha venido a salvarte, porque Dios ha venido a traerte esta palabra refrescante para que entiendas que Él hace un milagro hoy, que Él obra a tu favor, que Él está ahí con sus ventanas y sus puertas de los cielos abiertas para ti, que nos ha dejado al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para que podamos seguirlo, para que podamos acercarnos a Él, para que nos lleve hacia toda verdad y justicia. ¿Cuál de esos 10 eres tú? ¿Sabes por qué la mayoría no volvieron? Porque el número 9 representa más cantidad que el 1 por el balance que vemos de los números. Estoy hablando normalmente, no estoy desatando ningún código. Lo que me refiero es que 9 es más que 1 y eso lo sabemos. Eso es sencillo. Aquí no hay una matemática difícil. 9 es mayoría. Y a veces nosotros somos eso, representamos la mayoría. Tenemos poca gratitud a Dios. Mira a ver si Dios no sabe que hizo una matemática bien fácil. Dijo, vamos a sanarlos a todos, porque el que va a venir agradecido va a ser Él. Pero esto va a quedar grabado, esto va a quedar escrito, para que hoy, en el 2024, puedan escuchar esta palabra y digan, no seamos como la mayoría, que decimos que conocemos a Dios, pero no agradecemos. Que decimos que conocemos a alguien que es todopoderoso, pero no agradecemos, no tenemos una gratitud hacia Él. Para que seamos como el 1%, porque la puerta estrecha es la que lleva al camino eterno y la puerta ancha lleva a la perdición. Escrito está todo esto. Dios nos está mostrando, no hagas lo que todo el mundo hace. Es que está de moda ahora el duro. Si realmente es el duro para ti, si realmente es lo más importante para ti, sea agradecido. La gratitud a Dios te va a llevar una honra, y esa honra, ese agradecimiento te va a llevar a valorar lo que es importante: tus amigos, tu familia, tu entorno, tu trabajo, todo lo que tienes, pero empezando por la gratitud hacia Dios. Ya estamos terminando. Espero te haya gustado esta palabra, espero la hayas entendido. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes. Nos puedes visitar nuestra iglesia Defensores de la Fe en el barrio Callejones de Lares. Están sucediendo cosas buenas allí, la iglesia se está llenando a capacidad. Estamos viendo cómo Dios está haciendo cosas grandes allí. Así que mira, los martes tenemos escuela bíblica y culto de oración. Oramos un rato y luego aprendemos de la palabra. Los niños se les enseña. Gracias, Michelle. Los niños se les enseña. Los martes están allí enseñándolos, los preparan para hacer pantomima, para cantar, para que adoren a Dios. Los estamos preparando para que sean el mañana y para que sean el hoy. Ese presente, esa niñez. Que muchas cosas que se le están dando en el mundo que no tiene que ver con lo que es su crianza, que está de desacuerdo con lo que es Dios y que no trae bien nada a su mente, los va a criar distorsionados. Pero tira, tráelos a la iglesia. Ven. ¿Qué tenemos los viernes? Culto de sociedades. Hay culto de jóvenes, hay culto de damas, hay culto de caballeros, los viernes a las 7. Date la vuelta. Los jueves también estamos por allí. Si no tienes nada que hacer los jueves de la mañana, hay un retiro. Están allí de 9 de la mañana a 11, orando, ayunando, haciendo clamores. Yo he visto la mano de Dios allí, cómo se ha orado también, cómo se saca ese tiempo. Y domingo estamos a las 10 de la mañana. Allí está nuestro pastor José Oscar Martínez, el grupo de adoración, el liderato, mucha gente dispuesta a ayudarte, a bendecirte. De que tú llegues allí te van a abrazar, te vas a sentir como en tu casa. Así que mira, te invito a que vayas a la iglesia. Sabe que todos los jueves estamos aquí a las 12:55, Manantiales en el Desierto. Carmen, vamos a orar por ti, claro que sí, por tus hijos, Dios te bendiga. Ya siempre está por allí en la iglesia. Saludamos a los de Facebook, Iliana, a Yoli, Dios te bendiga, a Carmen Reyes, mi suegra, Dios te bendiga, un abrazo, te quiero mucho.
Guillo, Dios te bendiga. Guillermo, ¿qué está pasando? Dios te bendiga, papá. Y a Ralo Román, Dios te bendiga, mi hermano. Y a tus hijos también, un padre ejemplar, muy trabajador, muy bueno. Dios los bendiga a todos. Así que vamos a orar ahí donde tú estás. Ponte la mano en el corazón si me estás escuchando, porque hoy es la tarde de milagro. Así como Dios sanó a esos 10 leprosos, Dios va a sanar tu vida hoy. Así que vamos a agradecerle a Dios por lo que va a hacer. Padre, te doy gracias por esta palabra, por la gente que nos está escuchando, por la gente que nos está viendo, por los que van a ver este mensaje quizás después. Que tú hagas un milagro, Señor. De esos milagros que tú siempre haces. De esos milagros que nos sorprenden, que nos cambian la vida para siempre, que nos hacen vivir agradecidos. No por miedo a perdernos, ni porque sea tu venida, porque en cualquier momento podemos morir, sino un corazón agradecido por las cosas grandes que tú haces. Te pido que hagas el milagro en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Aquel que está enfermo, que sea sano. Asimismo te pido por el pastor, Señor. Estamos orando por su salud y sabemos que tú tienes el control, que tú lo llamaste, Señor, para este tiempo y que tu palabra, Señor, se cumplirá. Gracias por las cosas lindas que vas a hacer en nuestra iglesia. Gracias por lo que vas a hacer con él. Gracias por lo que estás sanando en este momento, que están escuchando el mensaje. Aquellos que están recibiendo el milagro en este momento, ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que están escuchando, creyendo, Señor, que tú lo haces. Gracias, mi Dios, por ello. Bendice sus vidas, Señor, y que ellos puedan agradecerte y buscarte. Yo te doy gracias, Señor, por entender lo que es el agradecimiento, por entender lo que es la gratitud. Que también asimismo las familias puedan hoy recibir esto, Señor, para que sean unidos, para que haya, Señor, paz en el hogar, para que haya armonía, para que se ayuden, para que vivan feliz, una vida como tú nos llamaste a vivir, una vida feliz. Gracias por eso. Gracias por el milagro hecho, Señor. Que nos escriban y que nos llamen que tú hiciste el milagro hoy y que te agradecemos por esos milagros que tú haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Manantiales en el desierto. Hemos llegado a la parte final de Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez. Te esperamos el próximo jueves desde las 12:55 de la tarde en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.